Les bendiga, vamos a comenzar con el mensaje de esta mañana. El título de la predicación es La transformación de Naamán el sirio. Para esto vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 5, en el verso 1. Segunda de Reyes, capítulo 5, en el verso 1. Este es el verso 1. Vamos a ir viendo pues los versos, pero en lugar de leer los 19 versículos, quisiera ir como descubriendo poco a poco lo que nos va a hablar la palabra el día de hoy. Dice aquí, nos dice la palabra de Dios: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, ¿pero qué? Pero leproso, ¿verdad? O sea, nos dice la palabra que era valeroso en extremo, pero leproso. ¿Sí? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta mañana. Nos ponemos de pie para hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana que nos permites venir a abrir tu palabra. Hoy queremos estudiar este texto de la Biblia que realmente ha llamado la atención mucho en el tiempo, a través de los años, Señor. Este ejemplo de Naamán, háblanos tú, Señor, que realmente podamos entender, que podamos reflejarnos en este personaje bíblico, que por algo tú dejaste su ejemplo, para que nosotros también el día de hoy podamos ser edificados. Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Nos dice entonces la palabra aquí en cuanto a Naamán, nos habla acerca de que era el general del ejército del rey de Siria, varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima. Naamán era el comandante militar en jefe de un persistente enemigo tanto de Israel como de Judá. O sea, aquí empezamos desde el punto, estamos en el año alrededor de 900 años antes de Cristo, y nos está hablando acerca de un hombre que era general de un ejército contrario, un ejército rival de Israel, ¿sí? O sea, tan recientemente como en los días de Acab y Josafat, Siria había peleado y había ganado contra Israel. Esto lo podemos revisar en el libro de Primera de Reyes, no lo traemos, pero en Primera de Reyes 22 se habla acerca precisamente de que habían peleado recientemente esos dos ejércitos e incluso le había ganado a Israel Siria, ¿no? Entonces su posición y éxito lo hicieron un varón grande delante de su señor, y era, dice aquí, un hombre valeroso en extremo, ¿verdad? Este mismo título, o sea, cuando la Biblia nos habla, o sea, cuando la Biblia de alguna manera como que lo resalta, ¿verdad? O sea, como que de alguna forma reconoce su valentía. Este mismo título de valeroso le fue aplicado a Gedeón en Jueces 6:12, a Jefté en Jueces 11:1, a David en Primera de Samuel 16:18, a Jeroboam en Primera de Reyes 11:28, y Eliada, Segunda de Crónicas 17:17. Entonces, parece que este es el único gentil que la Biblia te va a decir que era valeroso en extremo, ¿sí? O sea, llama la atención que de toda la Biblia y de todos los hombres, no hay gentiles que sean nombrados como hombres valerosos. Sin embargo, sí lo hace con Naamán, ¿sí? Y lo pone en un punto similar, digamos, en esta parte de la valentía, a estos hombres de Dios, ¿no? Como Gedeón, como David. Realmente es algo importante esto, ¿no? Según las leyes judías, los rabinos decían que Naamán fue quien disparó la flecha con que Acab fue asesinado. O sea, le daban una parte importante a él. Pero dice la palabra de Dios al final del versículo, ¿qué nos dice? Pero leproso, ¿verdad? O sea, pero era leproso. Aquí había
un pesado impuesto sobre su grandeza, estaba siendo afectada con un desorden lo más probablemente repugnante y humillante que podía desgraciar a un ser humano. Sí, sabemos más o menos cómo era la lepra. Bueno, pues la lepra era una enfermedad que hacía que prácticamente se pudriera tu piel, se pudriera tu cuerpo, hasta el punto en el que empezaban a caerse a pedazos, ¿verdad? O sea, tus miembros, tus manos, tu cara, inclusive la nariz se les caía, o sea, sufrían una muerte lenta, pero una muerte muy vergonzosa, porque pues empezaban a quedar desfigurados, les empezaban a salir ronchas, no podían tener contacto con las personas, tenían que ser separados de los demás porque era muy contagioso esa enfermedad. Entonces, la lepra antigua iniciaba con manchas pequeñas rojas sobre la piel. Antes de que pasara mucho tiempo, las manchas crecían, comenzaban a volverse blancas con una especie de apariencia brillante o escamosa. Muy pronto las manchas se propagaban por todo el cuerpo, el cabello comenzaba a caerse, primero de la cabeza, después incluso de las cejas. O sea, pareciera como que empezabas a ver una transformación a una persona que quedaba muy diferente a como tú lo habías conocido y diferente a todos los demás. O sea, no es como que pudiera pasar desapercibido. Una persona leprosa era algo muy escandaloso de ver, ¿verdad? De las uñas de las manos y los pies se aflojaban, empezaba a podrirse, eventualmente se caían, las uniones de los dedos y de las manos, los pies comienzan a romperse, parecía como si se volvieran congeladas y de repente se rompía el hueso, se podría, se caían pedazo a pedazo, las encías comienzan a encogerse, ya no pueden sostenerse a los dientes, así que cada uno de ellos empiezan a caerse. La lepra sigue carcomiendo su rostro hasta que literalmente la nariz, el paladar, los ojos se pudren y la víctima se consume hasta la muerte. O sea, en otras palabras, ¿qué te quiero decir? Bueno, pues que Naamán, pues tenía todo, pero a la vez no tenía nada, ¿verdad? O sea, supuestamente era un hombre exitoso, era un hombre valiente, era un hombre que tenía dinero, que tenía poder, que, o sea, imagínate en este mundo, si podríamos decir que alguien ha ganado el mundo, podríamos decir que el ejemplo vivo de esta situación sería Naamán, porque Naamán, haz de cuenta que era el general del ejército más poderoso de la tierra, ¿sí? Como si dijeras tú, el general de todo el ejército de Estados Unidos o de Rusia o del país que tú quieras poner en primer lugar, bueno, el que tenga el mejor armamento, el que sea el más especializado, ese era Naamán, era el jefe de los jefes, ¿verdad? O sea, entonces, sí, tenía victorias, tenía poder, tenía valentía, pero al final de cuentas era leproso, tenía una enfermedad incurable en ese tiempo, por eso también con Jesús se hace tanta, ¿cómo se puede decir? Énfasis en la sanidad de los leprosos, porque cuando un leproso tenía lepra, o sea, cuando una persona se volvía leprosa, era un signo de que ya era muerte. O sea, el día que tú descubrías que tenías lepra, ese día tu vida cambiaba y ese día tú estabas con una sentencia de muerte. O sea, ya seguramente no ibas a volver al mundo de los vivos. Entonces, este hombre estaba de alguna manera, pues desesperado, triste, ¿cómo te puedo decir? Deprimido, porque pues sabía que su tiempo estaba contado, que sus días estaban contados. Luego nos dice el verso 2, nos dice, y de Siria habían salido bandas armadas que habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Amán. Fíjate, habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Esta muchacha era una misionera involuntaria, ¿verdad? O sea, podríamos decir, era una mujer que ella hablaba de lo que conocía de su pueblo, de su Dios, y realmente eso sirvió para que esta mujer tomada cautiva de Israel, ahora en Siria, sin embargo Dios permitió la tragedia de su cautividad para lograr un bien más grande que iba a ser una mención honorífica, iba a darle mucha gloria a Dios. La muchacha ilustra las formas misteriosas
en las cuales Dios actúa. Probablemente fue criada en un hogar temeroso de Dios, sin embargo fue arrebatada de su familia a una corta edad. Fue pérdida irreemplazable para sus padres, por la cual se lamentaban cada día. Sin embargo, ella fue usada grandemente de una manera sencilla. Dice, fíjate lo que dice en el siguiente versículo. Dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Fíjate el testimonio que tenía esta mujer acerca de que había un profeta y de que Dios sana, ¿verdad? Cantábamos hace un momento, este es el Cristo que yo predico, que no me canso de predicar, que sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. O sea, cuando nosotros damos testimonio de quién es Dios para ti, de qué hace Dios en tu vida, ese testimonio llega, ese testimonio retumba, ese testimonio da de algo, se le queda a la persona. Y fíjate, en ese momento de gran necesidad, esta muchacha que había sido separada de su familia pudo haber dicho, a mí no me importa que se muera Naamán, ¿sí? O sea, que perezca por tanta gente que ha matado, que muera él también. Ahora le está cayendo el juicio divino, la justicia de Dios, y qué bueno que se muera porque es un impío pecador. Pero no, fíjate, esta mujer dijo con todo su corazón, dijo, está bien, este hombre no conoce de Dios, pero va a conocer que existe un Dios en Israel, que existe un Dios verdadero que sana cualquier enfermedad. Si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, esta muchacha fue extraordinario ejemplo de un testigo fiel a las circunstancias actuales. Se interesó lo suficiente como para hablar, tuvo la suficiente fe para creer que Eliseo sanaría su lepra. Y los beneficios de una educación que realmente lleva a Dios, ¿sí? Si esta pequeña sierva no hubiera sido instruida en el conocimiento del Dios verdadero, no hubiera sido instrumento de salvación. Qué importante es lo que nosotros hacemos con nuestros niños, el enseñarles, el darles un ejemplo, el hablarles de Dios, el que conozcan la iglesia, el que vengan. Es muy importante que nosotros a las nuevas generaciones nos preocupemos de instruir en el camino de Dios, porque ellos son la nueva generación que también van a derramar esas semillas de vida eterna en otras almas. Luego nos dice Segunda de Reyes en el verso 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así, así, ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Verso 5, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Fíjate, nos vamos a detener un poquito aquí. Fíjate lo que dice aquí, considerando el récord de guerras entre Israel y Siria, descritos en los versículos anteriores, parece extraño que el rey de Siria le envíe una carta de recomendación al rey de Israel, ¿verdad? Para su general. Parece que de alguna forma, por eso también el propio rey de Israel más adelante lo va a decir, y va a decir, pues cómo, o sea, imagínate que de aquí de México le mandara el presidente o la presidenta de México, le mande una carta al presidente pues de donde tú quieras, de Venezuela o de Colombia o de donde tú quieras, y le dijera, ahí te mando un funcionario que está enfermo de cáncer, ¿me lo sanas, por favor? Pues, ¿qué dirías? Diría el jefe de Estado de otro país, oye, ¿y yo qué? O sea, en primer lugar, pues no es mi general. Y en segundo lugar, pues ni siquiera yo puedo sanar eso. O sea, es algo incurable. Nadie ha encontrado la cura para el cáncer. Nadie ha encontrado esa cura para un mal que no se puede sanar. ¿Cómo es posible que me pidas que yo sane algo que es incurable? No se puede curar. Es como, por eso dice el rey de Israel, me está buscando guerra, ¿sí? O sea, quiere pelear, quiere buscar una ocasión para que nos otra vez hagamos una guerra, ¿sí? Pero fíjate, aquí dice que llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro. ¿Cuánto sería 6,000 piezas de oro? Y 10 mudas de vestidos. A lo mejor decimos, vestidos tipo baratos. No, eran vestidos
carísimos, ¿verdad? Que en ese tiempo túnicas que solamente podían portar los reyes, los jefes de Estado. Entonces, imagínate, lo que dice aquí es que prácticamente, si nosotros hacemos un cálculo, se ha dicho que más o menos se estima que llevó 1.2 millones de dólares a Israel. O sea, si lo pusiéramos en un, más o menos en un tiempo actual, el dinero que nos dice que llevó, se está llevando más de 1.2 millones de dólares a Israel. Todo esto junto muestra una desesperada condición de Naamán. Desesperadamente el rey de Siria quería ayudarlo. Yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra, ¿sí? Nos dice el verso 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán. ¿Para qué? Para que lo sanes de su lepra. Fíjate, cuando el rey de Israel realmente lee esto, se queda de a 6, ¿no? Como que dice, pues, ¿y yo cómo quieres que le haga, no? Vamos a ver el siguiente versículo. Verso 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos. Cuando rasgan sus vestidos, era señal de que ellos estaban dándose cuenta, o sea, como de luto, ¿me entiendes? Como era la idea, como se rompe mi alma, ¿no? O sea, se desgarra algo dentro de mí. Dice, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. ¿Sí? Verso siguiente. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Sí? Verso 9. Vino Naamán con sus caballos y con su carro, se paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¿Sí? ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Le dice Eliseo. ¿Sí? Como le dio una gentil reprimenda al rey y le dice: esto es una crisis para ti, pero no tienes relación con el Dios que puede sanar leprosos, pero es una crisis innecesaria porque podrías tener una relación con el Dios que sana a los leprosos, ¿sí? O sea, es el mismo llamado que hacemos nosotros en la iglesia los domingos, ¿verdad? O sea, ven a Dios, ven al verdadero Dios que te puede sanar, ven al verdadero Dios que te puede limpiar, ven al verdadero Dios que no necesitas intermediarios para hablar con Él, ¿sí? O sea, Naamán iba a aprender quién es Dios, pero realmente él no lo sabía, pero el rey de Israel debería de haber sabido que existe un Dios que sana, un Dios que salva, un Dios que es todopoderoso, ¿sí? Entonces, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Naamán nunca sabría que había profeta en Israel solamente quedándose en el palacio real. El verdadero profeta en Israel no era bienvenido en el palacio. Qué tremendo, ¿no? En ese tiempo Eliseo no tenía una buena relación tampoco con el gobierno, pero le dice Eliseo: venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vamos a ver cómo Dios lo sana. Verso 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán dice, verso 10 otra vez, dice: entonces Eliseo le envió un mensajero, ¿sí? Naamán se tomó la molestia de ir hasta la casa de Eliseo. Imagínate, volvemos al mismo punto, el ejército más poderoso, la nación en ese momento más poderosa que tú, llega casi un jefe de estado, o sea, llega el comandante en jefe del ejército y de repente llega a tu casa. Imagínate que llega a tu casa funcionarios del FBI o así, el director del FBI, ¿no? Llega a tu casa, pues estarías así como que te tiemblan las piernitas, ¿no? Pero realmente dice aquí que Eliseo le envió un mensajero. Naamán sí se había tomado la molestia de ir a la casa de Eliseo, pero Eliseo se negó a concederle una audiencia personal. Simplemente le envió un mensajero. Esto fue humillante para Naamán, quien estaba acostumbrado a ser honrado, ¿sí? Pero fíjate que todo esto es parte de lo que Dios estaba trabajando en el corazón de Naamán.
Y en esto sentimos, o en esto es donde nosotros debemos de identificarnos, de irnos identificando ya con esta historia. ¿De qué manera Dios trabaja en mi vida para darme las cosas que yo necesito? A veces nosotros decimos, Señor, ayúdame porque necesito esto, ¿sí? Y nosotros nos imaginamos la manera más romántica de la cual Dios nos va a conceder la respuesta a lo que necesitamos. Pero muchas veces esa manera romántica no va a ser la manera en la que Dios va a actuar, ¿sí? O sea, este hombre, ¿cuánto recorrió? Tuvo que ir a caballo por lo menos, porque pues no había en ese tiempo maneras rápidas de llegar. O sea, los mejores manera de trasladarse pues era en caballo. Pero de todas maneras tuvo que trasladarse desde Siria hasta Israel, llegar al palacio, y del palacio lo mandaron a la casa de Eliseo, que Eliseo seguramente no vivía en una zona bonita, sino en un escarpado por ahí, de repente, y llega hasta la casa de Eliseo, y el hombre se imagina que el profeta saldrá y le va a dar la atención que se merece, porque es el general del ejército. Y Dios le dice, no, Señor, usted no merece ni siquiera ver en la cara a mi profeta. Ahí ve, lávate, ahí está el río y vas a ser sano. ¿Por qué le dice 7 veces? Tu carne se te restaurará. Fueron instrucciones simples y nada complicadas. Sin embargo, la reacción de Naamán demuestra que eran instrucciones humildes, ¿sí? Luego vamos a ver el siguiente versículo. Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá y luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Fíjate cómo se imaginó todo un relato romántico, ¿verdad? O sea, su expectativa era, oh, va a salir el hombre poderoso, van a haber truenos, va a venir y va a tocar y voy a sentir un gran poder sobre mí y entonces voy a ser sano y la magia se va a hacer posible, ¿sí? Pero realmente no era el propósito que Dios tenía, ¿sí? Saldrá luego y sanará la lepra. Naamán ya lo tenía todo resuelto. Él pensó que por sus propias imaginaciones se iban a hacer las cosas de esa forma, pero Dios obró de una manera en la cual él no esperaba. Se volvió y se fue enojado. Debido a sus expectativas de cómo debía obrar, fueron destrozadas. Naamán no quiso nada con Eliseo. Si la respuesta estaba en lavarse en un río, dice, ¿por qué no mejor en mis ríos? ¿Por qué? Si yo tenía nada más que lavarme 7 veces, ¿por qué no me lavé en los ríos de allá? Los ríos también de allá son buenos y son mejores. Ese río que le están diciendo, pues el verso 10, el anterior, dice en el Jordán. El Jordán era un río lodoso, ¿sí? Entonces imagínate, es como decir, ay, me voy a meter en el lodo. Y fíjate, para que él hiciera eso, pues tenía que haber una humillación, porque seguramente Naamán iba con su rango, o sea, el rango quiere decir, pues con sus vestidos, su armadura, con todo lo que él traía puesto, y de repente lo que Dios le pide a Naamán, precisamente, es despójate de tu ropa, ¿sí? O sea, despójate de tus títulos, despójate, primero te bajas del caballo, ¿sí? Porque seguramente cuando llegó a ver a Eliseo, iba muy bien montado en su caballo, con sus séquitos, sus soldados, y de repente pues dice, no, nada más sale el mensajero, pues dice, mi señor, que hagas esto. Y él, pues ¿cómo que no va a recibir? ¿No va a salir? No, dice que no va a salir, que nomás vayas y que va a ser limpio. Y él, wow, como diciendo, me estás faltando al respeto, me estás humillando. ¿Sí? Ya desde ahí Dios empieza a humillar a Naamán, a ese hombre soberbio. Y después, fíjate, si no es por los criados, dice verso 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Se volvió y se fue enojado. Pero hasta aquí, él no había entendido. Él había entendido como si fuera una receta. Esto no se trata de una receta. A veces la Biblia dice que, por ejemplo, Jesús hizo lodo y lo untó en los ojos de un ciego y recibió la vista. Pero no es un remedio que para sanar la ceguera vayas a hacer el lodo de ese mismo lugar y ese lodo sea curativo. El lodo no es lo curativo, es lo que Dios hace, ¿sí? O sea, es lo que Dios produce en el milagro.
porque Dios lo que honra es la obediencia. Entonces, no aquí Naamán está confundido, Naamán está perdido, ¿sí? Naamán no entiende nada. Aquí dice, pues ¿qué no están mejores los ríos de mi rancho? Pues mejor me voy allá, ¿sí? O sea, si el remedio para curar la lepra es lavarse en un río 7 veces, yo me voy a mi rancho, mejor me voy a mi casa, ya están más bonitos. No me tengo que estar humillando aquí. Me voy a meter cuando nadie me vea, a la hora que nadie pase por ahí y que me hagan ahí casita y no quiero que nadie me vea para que yo no sea humillado, ¿sí? Pero fíjate, después, verso 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, fíjate cómo lo trataban, ¿verdad? Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? O sea, en ese momento realmente los criados hicieron un buen trabajo, un buen consejo y realmente le dicen, oye, pues evidentemente estás enojado, pero pues necesitas que te demos un buen consejo. O sea, el gran consejo que le dan es, le empiezan a hacer razonar, le empiezan a hacer volver en sí. Le dicen, oye, o sea, si te hubiera pedido, por decirlo así, el profeta, que sacrificaras 1000 animales, ¿no lo hubieras hecho? Si te hubiera pedido que hubieras derrotado a una ciudad y se la trajeras o le trajeras esto o lo otro, ¿no se lo hubieras traído? ¿No sería más fácil que fueras y obedecieras lo que te están diciendo? Sí, o sea, debido a que la petición era fácil y modesta, Naamán se negó porque era algo que él no podía entender, algo que él decía es algo muy sencillo, ¿sí? Pero muy humillante también, ¿sí? Verso 14, entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne, ¿qué? De un niño, y quedó limpio, ¿sí? Fíjate, el milagro, Dios no faltó a su palabra, pero Naamán tuvo que despojarse de toda su ropa, bajarse del caballo, quitarse la armadura, quitarse las grandes mantos que traía, incluso a lo mejor las vendas, si él ya tenía una lepra que le estaba causando las llagas, sangre, que estaba sangrando, pues, digamos, heridas como con pus, o sea, todo eso, él tuvo que descubrírselo, los siervos tuvieron que verlo, tuvo que haber sido algo público. Entonces, Naamán reconoce su necesidad, desciende hasta el suelo, porque para zambullirse tuvo que meterse hasta el fondo 7 veces, no una, 2, 3, 4, 5, y no pasaba nada. 6, no pasaba nada. Cuando hizo la séptima, entonces Dios obra en su cuerpo y se restaura su piel, ¿sí? Spurgeon vio a Naamán atacado por 2 enemigos. El yo orgulloso, quien internamente demandaba que Eliseo saliera a verlo, o sea, su berrinche, no, que me atienda el mero bueno, ¿sí? O sea, yo quiero que ore por mí el bueno, ¿sí? Es como cuando dices tú, este predicador es el bueno, yo quiero que él me dé el consejo, yo quiero que él ore por mí, ¿sí? Así hay gente que se pone como de berrinche, pero no es por el predicador, no es porque te toque o te imponga manos el pastor, es porque Dios quiere darte la bendición. El yo orgulloso que internamente demandaba al profeta y el mal cuestionar. Quien cuestionaba por qué debía lavarse en el Jordán cuando tenía mejores ríos en su propia tierra. Naamán superó a estos 2 enemigos e hizo lo que Dios le pidió hacer, ¿sí? Gloria a Dios por esto, porque realmente Naamán obtuvo una buena respuesta, pero muchas veces también nosotros podemos encontrarnos con esta situación de poder decir, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Sí? O sea, cuando Dios te habla algo específicamente acerca de tu vida, pero ¿por qué tengo que confiar? ¿Por qué el cristianismo es así? ¿Por qué el cristianismo te pide que vayas a la iglesia, que te congregues, que hagas el bien, que ores? ¿Pero por qué tengo que hacer eso? ¿Pero por qué tengo que confiar? ¿Pero por qué tengo que comportarme como dice la Biblia? ¿A poco la Biblia tiene la verdad absoluta? Hay gente que de repente ya no le gusta lo que dice Dios
y empiezan como a buscarle tres pies al gato. ¿Ya? O sea, empiezan a buscar otras opciones, otras cosas. No, pues yo voy a ver de qué manera le hago para que me digan lo que yo quiero oír. Y empiezas a buscar 20 diferentes consejeros, 20 diferentes opiniones, porque lo que se te está indicando o diciendo de parte de Dios no te gusta. ¿Sí? Entonces empiezo yo a buscar. Bueno, a ver, ¿quién me puede decir lo que yo quiero oír? Así un poquito estaba Naamán, como diciendo, pues esto no me acomoda, pero pues yo quisiera mejor de otra forma. Yo quisiera que Dios mejor sí me sane, pero me sane como yo me imagino que debo de ser sanado. Entonces como que los siervos le dicen, bueno, Naamán, o quieres ser sanado, o quieres la honra del profeta, o quieres que Dios haga lo que tú es tu voluntad. ¿Verdad? O sea, tenemos que ponernos en ese punto. ¿Realmente quiero yo hacer la voluntad de Dios? Reconozco que Dios es soberano, reconozco que yo le estoy pidiendo un favor a Dios, o más bien quiero que Dios sea mi siervo. ¿Sí? O sea, porque si yo quiero ser siervo de Dios, pues tengo yo que hacer lo que Dios quiere. O sea, me tengo que sujetar a su voluntad. No sea mi voluntad, sino la tuya, dijo Jesús. O sea, Él nos enseñó en esta tierra cómo debemos orar al Padre. No se haga mi voluntad, que sea la tuya. Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Verdad? O sea, venga tu reino, hágase tu voluntad en esta tierra, así como se hace en el cielo. O sea, ¿por qué Jesús nos enseñó a orar así? Porque realmente es una parte que nos dificulta mucho a nosotros como seres humanos. Siempre queremos hacer las cosas como nosotros se nos ocurren. Siempre queremos que las cosas salgan como nosotros las imaginamos. Pero ten por seguro que Dios muchas veces va a hacer las cosas de una manera totalmente distinta a lo que tú estás pensando. Si tú eres una persona que te encanta planear las cosas y no te quieres mover nunca de tu plan, o sea, tienes que aprender a tratar con Dios. Dios no respeta planes humanos, ¿sí? Como dicen por ahí, uno pone y Dios dispone. ¿verdad? O sea, uno dice, bueno, vamos a hacer esto, si Dios quiere. ¿verdad? O sea, por eso muchas veces decimos, si Dios lo permite, si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. ¿sí? ¿Por qué? Estamos poniéndonos delante de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos esta intención. Mi palabra es verdadera, yo sí quiero estar aquí la próxima semana. Primero, Dios. ¿verdad? O sea, si Dios lo permite, si Dios en su misericordia me permite estar aquí, yo de mi voluntad quiero estar aquí. ¿sí? Pero muchas veces no tenemos que estar acostumbrados a saber que Dios obra de maneras en las cuales nosotros no podemos controlar. Tenemos que adaptarnos a su voluntad y hacer definidamente lo que Él quiere. ¿sí? Porque a veces nosotros no queremos hacer lo que Dios quiere, queremos hacer lo que nosotros queremos. Pero Dios nos va a pedir, y muchas veces precisamente eso que tú no quieres dar es lo que Dios te va a pedir. ¿sí? O sea, tú dices el día de hoy, yo a Dios le doy toda mi vida, menos esto, ¿verdad? menos que no me pida esto, Dios. Bueno, pues al final de cuentas te puedo decir que Dios te va a pedir precisamente eso en lo cual tú batallas para dárselo, eso que tú no quieres dar, Dios te lo va a terminar pidiendo. La respuesta de la fe de Naamán fue generosamente recompensada. Dios respondió su fe con un milagro de sanidad total. Vamos a ver el verso 15. Dice, y volvió, verso 15, y volvió al varón de Dios y él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿sí? Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿sí? Fíjate, lo que Dios quería que realmente Naamán entendiera es que esto era un milagro y no era por dinero. ¿verdad? Imagínate un profeta de la prosperidad hoy en día, le hubiera agarrado todo. Le hubiera dicho
échame los burros acá llenos de monedas de oro, vamos a hacer mucho bien con todo este dinero. Pero no, o sea, el profeta dijo, esto no va a ser, porque Naamán no quiero que vaya a decir, yo pagué, a mí me costó la sanidad tanto, el profeta sana por tanto. No, esto no es voluntad humana, ni siquiera te sané yo, te sanó Dios, porque el Dios de Israel quiso hacerlo, porque el Dios de Israel se quiere glorificar, porque el Dios de Israel es el Dios verdadero y hace lo que Él quiere, con quien Él quiere, no por dinero, ¿sí? Acuérdate cuando también Simón le quiso ofrecer dinero a los apóstoles, hey, denme este poder porque está muy padre, ¿sí? Yo quiero también poner las manos y que la gente reciba el Espíritu. Dice, perezca tu dinero contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No, esto no es así. No se trata de dinero. Y volvió al varón de Dios. Esta fue una buena muestra de gratitud. Naamán, como leproso, que los 10 que sanó Jesús, también hubo uno que regresó a agradecerle en Lucas 17. También era un extranjero como el leproso agradecido de Lucas 17. Acuérdate que vino una procesión de leprosos, eran 10, Jesús los manda a dar testimonio y en el camino fueron sanados. O sea, también la sanidad no obra inmediatamente, pero dice que solamente uno que era extranjero regresó a darle gracias a Jesús, ¿sí? Este Eliseo, este Naamán, regresa al profeta a darle también el reconocimiento a Dios. Antes Naamán esperaba que el profeta viniera a él, ahora él volvió al varón de Dios y se puso delante de él, ¿sí? Aquellos que muchas veces tienen menos de qué valorarse son orgullosos y arrogantes, mientras que los más excelentes de la tierra son los más humildes, sabiendo que no tienen nada más que lo que han recibido. Naamán el leproso era más orgulloso y autoritario antes y que cuando ya era limpio, ¿verdad? O sea, cuando ya fue limpio, realmente ese Naamán orgulloso y soberbio y altanero y exigente, berrinchudo, se acabó, regresó así sedita, ¿verdad? O sea, bien tranquilo. De aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel, ¿sí? No fue solamente la sanidad lo que convenció a Naamán de esto, fue la sanidad conectada con la palabra del profeta, ¿sí? Juntas le dieron una evidencia para que Naamán creyera en que el Dios de Eliseo era el Dios verdadero y que no hay como él en toda la tierra, ¿sí? O sea, fíjate, él mismo cuando le dijeron, vete a lavar al Jordán, él dijo, en mi tierra hay mejores, ¿sí me entiendes? Como diciendo, lo mejor de lo mejor está allá, aquí no es lo bueno. Aquí no hay cosas buenas, allá sí tenemos lo bueno. Pero ya cuando fue sanado, sí, es que no hay Dios, solo aquí. O sea, este es el bueno, el Dios que no es de mi tierra, ¿sí? O sea, cuánta humillación, cuánto le sirvió la humillación que recibió para que ahora ya hasta diera testimonio del Dios de Israel. Y le dice, te ruego que recibas algún presente. Podemos decir que Naamán solo deseaba bien con este detalle, sintió que era apropiado apoyar el ministerio del hombre de Dios, a quien había usado grandemente para traer sanidad. Sin embargo, Eliseo insistió firmemente en que no recibiría nada de Naamán. ¿Por qué? Porque no era el propósito. No es que Dios no reciba nunca nuestros recursos. Claro, es bueno dar a Dios, pero en un contexto necesario. Aquí lo necesario era que Dios se glorificara sin que hubiera un pago de por medio. Fíjate, vamos a ver el verso 17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Sí? Fíjate la convicción que tiene Naamán, y esto nos llama la atención, nos tiene que llamar la atención hacia la conversión de Naamán. O sea, no es, aquí no estamos viendo que un hombre recibió una sanidad y dijo, muchas gracias, te pago. No es necesario que me pagues. Ah, bueno, gracias, muchas gracias y adiós. O sea, no estamos viendo una persona agradecida, estamos viendo una persona convertida. ¿Sí me explico? Estamos viendo una persona
que dice, mi estilo de vida cambiará desde el día de hoy. Yo no voy a ofrecer a otro Dios que no sea Jehová. Jehová es mi Dios a partir del día de hoy. ¿Sí? Qué importante es que nosotros aprendamos a ser agradecidos, pero no solamente agradecidos, sino a dar nuestra vida completa, a entender que nuestra vida, o sea, tal vez el profeta le dijo, no, yo no quiero tu dinero. Ok, tú, profeta, no quieres mi dinero, pero mis ofrendas van a ir a Dios para siempre, porque Él es el Dios verdadero. Mi vida se la doy a Dios para siempre, porque Él es el Dios verdadero. ¿Sí? O sea, no obstante que le dijeron no a esto, Él dijo, está bien, pero yo voy a dedicar mi vida a este Dios. ¿Sí? O sea, tenemos que ser constantes, tenemos que ser congruentes, tenemos que dar el 100% a Dios. ¿Sí? Dice, también aquí es importante que cuando Él pide estas par de mulas, la transportación, digamos, de las mulas, como Naamán era apenas un nuevo convertido, o sea, también quería mencionar esto, que a veces pensamos que la conversión es un proceso muy largo y que la gente tiene que escuchar mucho tiempo la palabra de Dios, pero pues aquí en un solo día, Naamán ya estaba dando frutos de convertido y ya había tomado una decisión firme. Entonces, en este caso no es un proceso largo, sí se ve, por ejemplo, aquí en Naamán, lo que él dice, se ve como una fe muy nueva, ¿verdad? Porque él de alguna forma manifiesta una superstición en su fe, mantenía la opinión popular del mundo antiguo que deidades particulares tenían poder sobre lugares particulares. O sea, él pensó que si tomaba un pedazo de la tierra de Israel o un pedazo de Israel como las mulas de regreso a Siria, podía adorar mejor al Dios de Israel. O sea, como decir, yo tengo algo de ahí, de esa tierra, donde Dios actúa. Entonces, esto era del profeta, pues yo me lo llevo para que como que obre poder allá, ¿no? O sea, como en cierta forma, la transportación también de suelo sagrado era una costumbre extendida. La fe de Naamán aún no era enseñada con su necesidad personal de seguir públicamente los cultos de Estado. Eliseo podía haber sentido que suelo israelita disponible podría proveerle a Naamán con algún recordatorio de su sanidad y su nueva relación con Dios. Entonces, de alguna manera, Naamán está como diciendo, yo me quiero llevar a Israel, o sea, yo quiero quedarme aquí, si no me puedo quedar aquí, yo me llevo esto para allá, ¿verdad? Y luego también vemos el siguiente versículo, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Verso 19. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Sí, fíjate, aquí también es importante entender la parte en la que Naamán como que dice, bueno, pues yo soy general del ejército, si entro al templo de el Dios de ellos, pues perdónenme, porque a lo mejor el rey, como yo soy su mano derecha, se llega a inclinar, ¿verdad? Y entonces él, no es que él dijera, yo me voy a inclinar, sino dijo, porque me va a poner la mano, a lo mejor me extiende y le hago así, pero pues él ya no quería ofender de ninguna forma a Dios, ¿verdad? O sea, de ninguna manera él dijo, yo nada más voy a ofrecer sacrificios a Jehová, yo no voy a ofrecer sacrificios al Dios de Siria, ¿verdad? Pero si aún, pues mi función digamos, de general, me agarran el brazo y yo por alguna razón me inclino un poco, no quiero que Dios piense que yo me incliné delante de ese ídolo. Yo solamente me debo a Dios, ¿sí? También otras personas piensan en hebreo, apoyar sobre el brazo no implica un soporte físico, sino también que él era la mano derecha del rey. En este caso, también algunos interpretan, me regresas el siguiente, el 18, dice, en esto algunas personas interpretan que también por el escrito hebreo se pudiera llegar a entender en el idioma original
que él estaba diciendo, pidiendo perdón por lo que ya había hecho anteriormente. O sea, como diciendo, cuando se apoyó sobre mi brazo, yo también me incliné en el templo de Rimón, cuando tal hice, perdone en esto a tu siervo. O sea, como hablando en pasado, por las conjugaciones hebreas, se podría llegar también a interpretar que el texto está diciendo un testimonio de lo que fue anteriormente la vida de Naamán. En cualquier caso, podemos ver la decisión radical y coherente en la vida de Naamán. Y también después, para no, digamos, dar una aprobación general, siguiente versículo, para no dar una aprobación general sin decir sí o no, parece que Eliseo dejó el asunto entre Naamán y Dios. Confiaba que Dios personalmente le iba a convencer a Naamán de esto y le daría la integridad y la fuerza para evitar la idolatría. O sea, fíjate que como Eliseo no le dice, sí, está bien, sino le dice Eliseo, ve en paz. O sea, ve en paz quiere decir, Dios te va a ayudar a entender qué es lo que tienes que hacer, porque no es correcto. Obviamente, si lo leemos tal cual, decimos, ay, Naamán, pues mejor para qué te metes en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero el mismo Dios que lo sanó, el mismo Dios que obró un milagro poderoso en la vida de Naamán, lo iba a guardar y lo iba a guiar para que Naamán viviera en 100% integridad a una costa de que era general de un ejército de un país que no amaba a Dios, ¿sí? Entonces realmente podemos entender que Dios hizo la obra completa en la vida de Naamán el sirio. Naamán el sirio, que de alguna manera nos lo deja Dios, este testimonio de una persona que no tenía cabida, como podemos ver otras personas en el caso de la Biblia, como Rahab, que no eran parte del pueblo de Dios, como Ruth, que no eran parte de Dios, digamos, del pueblo de Dios, pero fueron injertados, ¿verdad? Como ahí ya podemos darnos cuenta cómo Dios tenía ese sentir en su corazón de que el pueblo no judío también puede ser hijos de Dios. También podemos llegar a ser los que no tenemos esa ascendencia judía, también tenemos derecho a tener fe en Dios si nosotros lo buscamos, si nosotros lo queremos, si nosotros tenemos ese deseo que Dios primeramente también tiene que poner en tu corazón, porque para eso vino el Espíritu Santo, para buscar lo que se había perdido. Amén. Vamos entonces a orar, vamos a ponernos en pie para terminar la enseñanza. Que Dios hable a nuestros corazones, que Dios convenza tu corazón en esta mañana de esa necesidad que tenemos todos de poder humillar nuestra vida, de poder verla, sensibilizarnos a los planes que Dios tiene para nuestra vida. Sabemos que a veces tenemos ciertas expectativas, pero realmente Dios va a hacer con nosotros lo que Él quiera, de la manera que Él quiera, que podamos ponernos en ese mismo sentir. Señor, tú haz como tú decidas, tú sabes qué es lo mejor para mí. Yo seré una persona que realmente tengo esa sumisión ante tu voluntad. Realmente Dios es bueno, siempre busca lo mejor para sus hijos y en esa confianza debemos de caminar todos los días. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Yo te pido por aquellos que el día de hoy todavía, si llegase a ver entre nosotros alguien o algunas personas que todavía no entregan su vida completamente a ti, que puedan experimentar esta misma vivencia como Naamán, Señor, que podamos dejar a un lado el orgullo, dejar a un lado las trabas, dejar a un lado esas expectativas que a veces tenemos, Señor, de que las cosas sean como nosotros pensamos, pero realmente tú sabes qué es lo mejor para nuestra vida, Señor. Y aquellos que caminamos contigo, Señor, que somos tus hijos, también guíanos en ese camino de humildad, Señor, en ese camino de poder aceptar las cosas como tú las quieres, Señor, no como nosotros muchas veces las pedimos, que a veces no sabemos cómo pedir. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo para que nos ayudes a pedir, porque queremos pedir como conviene, queremos esperar las cosas que tú ya tienes preparadas para nosotros, Señor. Queremos ser sensibles a tu voluntad.
Gracias aún por las pruebas, como cantábamos el día de hoy. Gracias por las pruebas, gracias por la bendición que nos das cada día, Señor. Gracias por tu amor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, estamos terminando la enseñanza el día de hoy y estaremos nuevamente reunidos el día sábado, aquí a las 11 de la mañana.